la reacción autoinmune. Por otro lado, y esta es un poco más frecuente que la anterior, es que el agente infeccioso, léase un virus, por ejemplo, tiene una proteína y particularmente un epítopo de una proteína que sea similar a un epítopo determinado de algún antígeno del glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, y digo similar, no es que sea igual, es similar. Entonces, el sistema inmune del individuo al cual pertenecen estos glóbulos rojos va a generar anticuerpos dirigidos contra el virus, ¿ya? O contra el agente infeccioso, para dejarlo en términos más genéricos, los cuales, como reacción cruzada, porque son similares los antígenos a los que me estoy refiriendo, a los epítopos de esos antígenos que estoy refiriendo, va a unir también a los glóbulos rojos, por lo tanto van a ser glóbulos rojos sensibilizados como están acá y por lo tanto van a ser destruidos, fagocitados y destruidos por el vaso. Otras alteraciones, otras situaciones, podría ser que existe una disfunción del sistema inmune, como ocurre en la anemia, perdón, quise decir en la enfermedad autoinmune. Situación que puede ser favorecida, lo de la enfermedad autoinmune, favorecida por factores genéticos. ¿Qué se va a observar en el laboratorio? En una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Ya? Lo que va a ocurrir es anemia regenerativa, por tanto índice reticulocitario aumentado, sobre 3, y en el hemograma vamos a observar policromatofilia al menos moderada, no uno que otro policromatófilo, no, moderada. Presencia de esferocitos, ojo, presencia de esferocitos. ¿Ya? Recuerden que los esferocitos hasta el momento lo hemos asociado a anemia hemolítica de tipo esferocitosis hereditaria, pero es en nuestro medio esta esferocitosis más frecuente que la esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Y es por eso que les indiqué, cuando hablamos de la esferocitosis hereditaria, desde el punto de vista del laboratorio, había que hacer diagnóstico diferencial y para ello, inicialmente, hay que hacer test de Kuhn, primero, ¿ya? Para saber si hay anticuerpos, si el test de Kuhn directo está positivo o el indirecto. El directo, directamente los anticuerpos sensibilizando glóbulos rojos y el indirecto en el plasma del paciente, los anticuerpos. Esto se realiza primero, en realidad, que el test de fragilidad osmótica, porque esto es más frecuente. Si el test de Kuhn está positivo, lo más probable es que se trate de una anemia hemolítica de tipo autoinmune. La cantidad de leucocitos es variable, la cantidad de plaquetas variable, digo, dependiendo de si hay enfermedad de base o no. Y las plaquetas generalmente están también normales. Hiperplasia eritroblástica, si es que se observara la médula ósea, pero no se voy a decir, no contribuye y de hecho no se utiliza mielograma en estos pacientes. Pero ahí ya he hablado de esto, ¿verdad? Como se trata de una anemia de tipo quise decir extravascular, voy a volver a la figura que estaba por aquí, como se trata de una hemólisis extravascular, ¿ya? Lo que va a ser un elemento distintivo en este tipo de anemia, aparte de el estudio propio del test de Kuhn desde el punto de vista de la génesis, va a ser la bilirrubina, el aumento de bilirrubina de tipo no conjugada. Aquí ustedes pueden ver un hemograma. Este se trata de un hombre joven y los invito a mirar el hemograma por un par de minutos. Analicen en la forma en que ya les he ido enseñando.
Bien, ¿quién quiere opinar? Puede ser por aquí, me refiero en audio, o puede ser también en audio. No. Prefiero en audio, pero a ver si tengo acceso al chat. Por aquí está el chat también. Si alguien quiere escribir por allí, creo que podría leerlo también. Profe, la hemoglobina está baja. La hemoglobina está baja. Ujú. Estoy de acuerdo con usted, que son 6 gramos de hemoglobina, pero voy a ir corrigiendo sobre la marcha. No hablemos de hemoglobina baja, siendo una verdad, o hemoglobina disminuida, etc. Pero hablemos del concepto que se asocia con ello, que es anemia. Si hay leucocitosis o leucopenia, será, digamos, no leucocito aumentado o disminuido, o plaqueta aumentada o disminuida, sino que trombopenia o trombocitopenia, trombocitosis, hemoglobina baja será anemia, leve, moderada, marcada, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería este caso? Usted dice hemoglobina baja. ¿Cuál sería el concepto ahí? Anemia, profe. Anemia, ¿verdad? Anemia. Ya, en este caso, como se trata de un hombre de 30 y algo años, eh, que normalmente debe tener 45 o más por ciento hematocrito, hemoglobinas del orden de 15 y tanto, normalmente, tener 6 es claramente una anemia marcada. ¿Ya? Él tiene una anemia marcada, ¿y de qué tipo morfológicamente hablando? Profe, ahí en el chat, el Diego puso una anemia normocítica normocroma marcada con niveles de leucocitos y plaquetas normales. Gracias por la lectura. Mira, justamente iba a pinchar en el chat, pero que usted ya lo leyó, gracias. Efectivamente es normocítica normocroma, la anemia. ¿Y qué dijo de las plaquetas y leucocitos? Pues, ¿me lo puede releer? Eh, dice, normocroma marcada con niveles de leucocitos y plaquetas normales. Ah, ya, bien. Y hago una acá, me parece bien el análisis que hace, a ver, voy a ver el chat para no preguntarte el nombre. Diego, ¿ya? Parece bien lo que dice Diego, a pesar de que se sale del rango, observen este detalle, ya no es 5.000 a 10.000, son 10.700. O sea, eso, alguien podría decir, está hay leucocitosis. No, pero es una cosa muy marginal, por lo tanto, se entiende que es normal. Y acá también, marginalmente, uno podría decir hasta 350, 400.000, son niveles marginales de que la médula ósea está ahí más activada indirectamente, digamos, ¿ya? A propósito de que, como ustedes observan aquí, hay policromatofilia, o sea, la médula ósea está respondiendo a esta anemia, ¿ya? Y como consecuencia de esa respuesta, también libera algunos glóbulos rojos más y algunas plaquetas más, pero sin ser el elemento central de la alteración. Aquí el elemento central de la alteración está en la serie roja, la anemia marcada, eso es. Pero la anemia marcada es una anemia, y voy a seguir, creo que tengo marcado en las figuras, en las que siguen, eh, otras diapositivas que las tenía premarcadas. A propósito de la anemia, lo decía, ¿verdad? Y que es normocítica normocroma, viene esa observación. Y acá he marcado la policromatofilia, ¿ya? Que es moderada, y si uno observara los reticulocitos, que eso es posterior al hemograma, pero está el dato aquí, 23%. 23% reticulocitos, y si uno le aplica el índice reticulocitario, lo más probable es que esto va a llegar al orden de, no sé, 10, 15, 10, 15. Habría que hacer el cálculo, no lo tengo a mano, ¿ya? Pero claramente va a ser regenerativa, ¿ya? Por lo tanto, esta es una anemia regenerativa, y que dentro de la poiquilocitosis indica que hay efrocitos. Esa es la poiquilocitosis que se presenta en este paciente. ¿Bien? Bien, tenemos entonces, ese es un hemograma típico de una anemia hemolítica de tipo autoinmune. Lo vuelvo a mostrar para que la recuerden, ¿ya? O sea, la anemia de distintas magnitudes, normocítica, normocroma, como la mayoría de las anemias hemolíticas en nuestro país.
la regeneración se va a observar en la policromatofilia, ¿ya? No hay mayores alteraciones en las otras dos series. Y en este caso, la presencia de ferocitos hace pensar esta anemia hemolítica puede ser autoinmune. Y observan a propósito de, no tenemos la bilirrubina aquí a mano, pero sí está el índice ictérico, y eso se asocia a bilirrubina. Por lo tanto, se va conformando el cuadro de que es una anemia extravascular. Ahora, ¿qué anticuerpos son los que en general se presentan? Observen que la gran mayoría de los casos son IgG. Observen aquí, IgG, todas las posibilidades. ¿Combinaciones con qué? Combinaciones con C3b. Si ustedes recuerdan en una figura que les mostré por allí, podía ser una fracción del complemento e inmunoglobulina lo que estén sensibilizando a los glóbulos rojos. El 60-70% de los casos, esa es la combinación. Otras combinaciones son menos frecuentes, pero en todas está IgG. ¿Ya? En todas está IgG. Bien, otra situación son los anticuerpos, también autoinmunes, pero por anticuerpos fríos, pero mucho menos frecuentes, el 15-20% de las situaciones. El otro era el 70-75% de los casos. Y aquí se presentan dos situaciones. Una un poco más frecuente que la otra, dentro de lo infrecuente. Enfermedad por aglutininas frías y muy infrecuente esto que es hemoglobinuria paroxística afrígore. Lo primero, la enfermedad de las aglutininas frías. Dentro de ese porcentaje que indicamos, aparece, ustedes pueden ver, más frecuente que la última, que es la hemoglobinuria paroxística afrígore, y está asociada a IgM. Ya dijimos que era por anticuerpos por aglutininas frías, ¿ya? Y las frías son IgM, ¿ya? Naturalmente IgM, ¿ya? Y es porque puede actuar a temperaturas más bajas, alrededor de 30 grados Celsius, puede, desde el punto de vista del laboratorio, interactuar. ¿Y en qué situaciones se presenta? ¿Ya? ¿En qué situaciones se presenta? Ahora, hago el alcance a propósito de que IgM, y si esta IgM se une a glóbulos rojos, la IgM va a fijar complemento y se va a producir una hemolítica intravascular. ¿Ya? Esa figura ya la observamos. Por lo tanto, va a aparecer hemoglobina libre en el plasma y hemoglobina en la orina. ¿Ya? ¿Qué situaciones les pueden ser? Idiopática, es decir, así como igual que ocurría con los glóbulos, con la IgM, también esto podría ser idiopático, es decir, no asociado a otra enfermedad. Y por otro lado, puede ser secundaria. Algunas infecciones como Mycoplasma pneumonia o una mononucleosis infecciosa, que es un paravirus, u otras virosis. ¿Ya? O sea, infecciones por una parte y también síndrome linfoproliferativo. Lo mencionamos a propósito de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, pero también podría, menos frecuentemente, causar anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Les recuerdo que estos son, por ejemplo, la leucemia linfática crónica y algún tipo de linfoma. Acá se muestra situaciones que en parte ya hemos mencionado. Solo quiero destacar el fenómeno de Raynaud, ¿ya? Este fenómeno de Raynaud es la dificultad circulatoria que se asocia con la exposición al frío, ¿ya? Exposición al frío, que ocurre en algunas personas, ¿ya? Con distinto grado, ¿ya? Y en este caso, eh, hay quienes sufren, voy a ponerle un nivel leve, hay quienes sufren lo que se denomina sabañones, con exposición al frío, en las manos, en las orejas, en los dedos de los pies, que son los sectores más expuestos, ¿ya?
Pero hay situaciones de mayor envergadura y que llegan a representar el fenómeno de Raynaud, y en la cual puede llegar a situaciones como esta. Esta es una cosa como extrema, ¿ya? En que se dificulta al extremo la circulación y eso puede, si es que no se toman las medidas a tiempo, perder las extremidades de alguna de las falanges, por lo menos de este paciente, de esta figura que está acá, de esta foto. ¿Ya? Desde el punto de vista del laboratorio, voy a destacar solamente algunos elementos. Ya dijimos que esta es una hemólisis intravascular, porque está mediada por IgM, y esto muestra hemólisis, ¿verdad? Por el índice reticulocitario. Se observa aglutinación al frotis. Esto es un dato importante. Si uno... hay aglutinación al frotis que uno podría... Y esto es, voy a decir, como es excepcional, tiene baja frecuencia, uno puede observar de tarde en tarde aglutinaciones marcadas, sin mediar anticuerpos agregados para provocar una aglutinación de los glóbulos rojos, sino que es una autoaglutinación en el frotis sanguíneo, ¿ya? Y no se refiere a, a la tendencia a la aglutinación, voy a decir leve, que es el rouleau asociado a ciertas patologías. No, sino que son aglutinaciones macro, observables a simple vista. ¿Ya? La tendencia a la aglutinación, el rouleau, uno lo observa con el microscopio. A estas aglutinaciones que me estoy refiriendo, se hace el frotis y todavía no se seca, y los glóbulos rojos macroscópicamente se observa que se están aglutinando. ¿Ya? Hallazgos de cualquier anemia hemolítica intravascular, lo que ustedes observan aquí, que estoy marcando, se puede cuantificar o semi-cuantificar, se le llama titular, ¿ya? Son diluciones que se le hacen a la muestra, en este caso de plasma, y ustedes pueden ver que se pueden pesquisar aglutininas frías. Se puede pesquisar también la presencia a través de un test de Coombs. ¿Ya? Y eso también es posible. Algunos hallazgos que cuando se estudia un poco más allá esta situación, podría ser que se estudie la especificidad de los anticuerpos y la especificidad de esos anticuerpos, contra qué están dirigidos en los glóbulos rojos, es el antígeno I. ¿Ya? Es lo más frecuente, el 90%. Y otra situación, disculpa, voy a volver a la anterior, otra situación es el de la hemoglobinuria paroxística a Figure. También se le llama enfermedad de Dolan-Landstein. Esta es una situación muy, muy infrecuente. Yo no la he visto nunca. En extremo infrecuente. ¿Ya? Y puede representar hasta el 2% de las anemias hemolíticas autoinmunes. Puede ser también idiopática o secundaria, y lo secundario puede asociarse a sífilis. Es posible que la frecuencia sea baja porque sífilis está bastante controlado desde hace ya bastantes años, pero podría también estar asociado a alguna virosis aguda. ¿Y cuál es el hallazgo de en estos pacientes? Como se trata, dice, de hemoglobinuria paroxística, recuerden de la que ya habíamos mencionado antes, que es una membranopatía no hereditaria, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una hemoglobinuria también paroxística a Figure, ¿ya? No asociado a la acidosis respiratoria nocturna. Está asociada al frío, ¿ya? Pero hay una hemoglobinuria. Eso es también es un hecho, ¿ya?
Pero esta es una hemoglobinuria no asociada a IgM, ¿ya? No es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, que uno puede entender los anticuerpos fríos son IgM, pues según lo que he dicho antes. Pero esta no, esta es una situación excepcional y se trata de una hemolicina, es decir, que produce hemólisis, ¿ya? Intravascularmente, pero se trata de una IgG. Y que el señor Donald Landsteiner, son dos investigadores en realidad, pesquisaron que actúa en forma bifásica. ¿Qué significa eso? Significa que se fija a los glóbulos rojos en frío, ¿ya? La IgG se fija a los glóbulos rojos en frío, el C1q se fija a la inmunoglobulina, a la región FC de la inmunoglobulina, y cuando pasa, esto puede ocurrir en sectores fríos, le hace, por ejemplo, las manos en un lugar muy, muy frío. Y luego cuando pasa a la circulación general, pero más, voy a decir interior, le hace abdominal, torácica, ¿ya? Se activa la cascada del complemento, ¿ya? Porque se fija a la IgG, la cual está fija a glóbulos rojos, se fija C1q y se activa la cascada del complemento cuando pasa a la circulación más general, en el sentido, digo, de mayor temperatura, más cercana a los 37 grados. Se ha estudiado la especificidad de estos anticuerpos IgG bifásicos y se ha observado que está dirigido contra el antígeno P. Desde el punto de vista del laboratorio también se comporta como una anemia hemolítica y una anemia hemolítica intravascular. El otro subgrupo de las anemias hemolíticas inmunes de tipo autoinmune, además de los anticuerpos calientes, los fríos que acabamos de mencionar, está en este otro subgrupo que está asociado a anticuerpos calientes fundamentalmente, pero que, como ya le indiqué antes, siempre se estudia aparte porque tiene un elemento distintivo, que es la presencia o la asociación a fármacos. Y la verdad es que se han descrito muchos fármacos asociados a anemia hemolítica, como también, debo decirlo, se han asociado fármacos a leucopenia, se han asociado fármacos a trombocitopenia, y en su momento seguramente los vamos a mencionar. Pero en este caso estamos hablando de anemias hemolíticas asociadas a fármacos. Al mencionarles plaqueta y mencionarles leucocitos, fundamentalmente neutrófilos, lo que quiero decir es que se describen o se han descrito y se producen citopenias, una o más, a la vez asociadas a fármacos, ¿no? Una de las complicaciones que pueden tener los fármacos es que puedan asociarse a citopenias, de mayor o menor cuantía. En este caso, anemias hemolíticas, y de cuantía importante en algunas situaciones, que es cuando se revela desde el punto de vista clínico. De las anemias hemolíticas asociadas a autoanticuerpos o autoinmunes, entre el 10 y el 20% de esas anemias son provocadas por la presencia de fármacos. Ya habíamos visto que por anticuerpos calientes un alto porcentaje, casi el 75%, un porcentaje muy bajo por anticuerpos fríos y por fármacos de hasta un 20%. Y lo que se observa ya en la parte inferior de la diapositiva son mecanismos. Algunos fármacos causan anemia hemolítica autoinmune asociado a este mecanismo tipo penicilina.
Otros lo asocian asociado al mecanismo del tipo alfa-metildopa y otros al del tipo estivofeno. ¿Por qué, eh, por qué se asocian, o por qué se les llama por el segundo tipo de fármaco? Es porque de la primera forma que se describió el mecanismo fue asociado a este tipo de fármaco, ¿ya? Pero el mecanismo está en letra más pequeña en la parte inferior. Es decir, absorción de del fármaco, la generación o inducción de autoanticuerpos y la formación de complejos inmunes. Vamos a ver cada uno de los tipos. Perdón, parece que hice avanzar hacia el otro lado. Ahí. La primera situación era de absorción de fármaco, que es el tipo penicilina, y ahí aparecen dos ejemplos más, cefalotina y tetraciclina, que son dos antibióticos también. Y lo que podemos ver, si seguimos la figura y el nombre del mecanismo, que es absorción del fármaco, podemos observar que el fármaco aquí está representado en azul. Acá está el glóbulo rojo, se forma este complejo o se absorbe el fármaco al glóbulo rojo, y los anticuerpos que pueden ser preferentemente IgG, podría ser IgM, pero menos frecuente, se une la verdad que aquí está simplificado la figura, pero generalmente es al complejo, o es porque más que al fármaco, que son moléculas muy pequeñas, más que nada es al complejo fármaco-proteína de la membrana, o a la proteína de membrana que ha sido modificada en parte por el fármaco que está presente, pero está presente unido a la membrana. ¿Ya? Eso es importante. Perdón. El otro caso es la generación de autoanticuerpos. ¿Ya? Es el caso del alfa-metildopa o L-dopa. En este caso, el fármaco, observe, no se une al fármaco, no se une al glóbulo rojo. El fármaco induce la formación de esta respuesta autoinmune, induce la presencia de algún epítopo en el glóbulo rojo que sin la presencia del fármaco no se había producido. Entonces, este autoepítopo genera la formación, genera la unión de autoanticuerpos. Y de esa manera, este complejo complejo anticuerpo, en presencia de o sobre el glóbulo rojo, va a provocar una hemólisis de tipo extravascular, es decir, en el nivel del vaso. Creo que no mencioné en el caso anterior, y voy a volver acá, en este caso el de la absorción del fármaco y la unión posterior de un autoanticuerpo al complejo. En este caso ustedes pueden ver también que también preferentemente va a ser una remoción de los macrófagos del vaso, por lo tanto una hemólisis extravascular. El caso que sigue, también por autoanticuerpo, también es extravascular. Y el caso que sigue es la formación de complejo inmune. ¿Qué ocurre en este caso? Aquí está el caso del estivofeno y hay otra antihistamínico y otros. ¿Ya? Otros fármacos. La verdad es que estos nombres que he puesto acá son solo algunos ejemplos. El listado de fármacos comprometidos en citopenia son muchos. Y la mayoría de las situaciones están descritas, salvo los que se repiten más, la mayoría de las situaciones están descritas en algunos pacientes y como casos clínicos. No son estudios poblacionales, ni mucho menos. Son casos clínicos, y que cuando se hacen estudios de revisión de literatura se va juntando la evidencia. En este caso, ustedes pueden ver
para efecto del mecanismo de complejo inmune, que el fármaco, junto con alguna proteína plasmática, forma un complejo, y ese complejo, ¿ya? Se une a un autoanticuerpo, y ese complejo, fármaco, proteína, anticuerpo, se une al glóbulo rojo. Alternativamente también puede ocurrir que el complejo fármaco-proteína se una al glóbulo rojo y luego se una el anticuerpo. Este glóbulo rojo finalmente sensibilizado por este anticuerpo, también va a poder ser retirado, porque estos anticuerpos son fundamentalmente IgG, van a ser retirados por el vaso, es decir, una hemólisis extravascular. Y por lo tanto, el principal hallazgo, aparte del elemento genérico, que eso es el aumento del índice reticulocitario, que habla de anemia hemolítica, el elemento distintivo desde el punto de vista si es intravascular o extravascular, va a ser la bilirrubina en el segundo caso y la hemoglobina libre en el primer caso. Algunos criterios que son importantes para saber si hay presencia de fármaco en la anemia hemolítica o no, son los que aquí se observa. Primero, tenemos que saber que hay una anemia hemolítica, ¿verdad? Primera cosa, que lo muestra el hemograma con el elemento adicional que son el índice reticulocitario. Si se establece que hay una hemólisis, que hay una anemia hemolítica, segundo lugar, hay que saber si hay fármacos de por medio. ¿Ya? Hay fármacos, a veces más de uno, ¿ya? Pero hay fármacos de por medio. Por lo tanto, podría esa anemia hemolítica ya determinada estar asociada a fármacos. ¿Bien? No se puede saber, salvo que se suspenda el fármaco que está siendo usado o un fármaco a la vez. ¿Ya? Y por lo tanto, esto se hace. ¿Ya? Se suspenden los tratamientos que no signifiquen la vida por medio del paciente. ¿Ya? Y si es que se suspende el o los fármacos y se resuelve, tiende a volver la hemoglobina a los niveles de normalidad, por lo tanto el tema ahí tiende a cerrarse el ciclo, en el sentido de que estaba la anemia hemolítica, estaba el fármaco, se suspende el fármaco, se tiende a resolver el problema de la anemia hemolítica. Uno puede entender, bueno, en el fármaco, o uno de los fármacos que estaba en el paciente. Pero adicionalmente se pueden hacer pruebas de laboratorio. ¿Ya? Se pueden hacer pruebas de laboratorio que ya creo que se los comenté, que se hacen variantes del test de Kuhn, ¿ya? Con y sin presencia del fármaco, ya sea del globo rojo que está, porque se detectaron anticuerpos en el test de Kuhn, o ya sea que se detectaron anticuerpos en el plasma del paciente, y como ya antes les indiqué que el test de Kuhn indirecto era con glóbulos rojos normales, pero con anticuerpos, le hace con plasma del paciente, se hacen ensayos con y sin presencia del fármaco, con y sin presencia del fármaco en distintas concentraciones de este. ¿Cómo se puede manejar una anemia hemolítica autoinmune? ¿Qué tratamientos se utilizan en términos generales? Aquí no está separado por cada anemia hemolítica en particular. Y por cierto, tiene sus particularidades, pero hay algunos elementos generales. Primero, si hay una enfermedad de base, si hay una infección, si hay un síndrome linfoproliferativo, hay que tratar la enfermedad. Primera cosa, no, si existe la anemia hemolítica
y eventualmente está asociado a una enfermedad de base, si no se maneja la enfermedad de base, la anemia hemolítica no va a ser superada, ¿ya? Pero también hay casos en que la anemia hemolítica que ya se evidenció no está asociada a una enfermedad de base, por lo tanto puede ser idiopática. El primer punto entonces es solo si existe la enfermedad de base. Después hay estrategias para disminuir la concentración de autoanticuerpos, ¿ya? Y posibilidades para disminuir esos autoanticuerpos. La más frecuente a usar es usar fármacos que disminuyen la síntesis de anticuerpos. Y lo más usado es el uso de corticoides, ¿ya? Como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, se comienza con corticoides tipo prednisona, porque es un inmunosupresor, voy a llamarle en términos generales débil, ¿ya? Que permite una cierta movilidad en concentraciones a usar en los pacientes. Si eso no es suficiente, o eso es suficiente por un tiempo, pero después ya, aunque aumente la dosis, sigue aumentando la concentración de anticuerpos, se puede usar inmunosupresores de otro nivel de actividad inmunosupresora, ¿ya? En situaciones de emergencia, solo en situaciones de emergencia, en que la tasa de anticuerpos es muy alta y con inmunosupresores no se logra bajar esa concentración de anticuerpos, se realiza, y sobre todo cuando hay IgM el anticuerpo, porque dependiendo del isotipo, la concentración va a depender de la concentración que hay en plasma. En plasma y tejidos, la IgM está aproximadamente el 50% de toda la concentración de anticuerpos está en el plasma. Por lo tanto, si la anemia hemolítica está asociada a IgM y uno retira ese plasma, elimina el 50% aproximadamente de los autoanticuerpos. Pero si es de clase de isotipo IgG, la anemia hemolítica autoinmune, y que en la mayoría de los casos, debo decirlo, va a hacer desaparecer 20%, 25% aproximadamente del anticuerpo, porque el resto va a estar en tejido. Otra alternativa, ¿ya? Dentro de estas que están aquí, la más usada es corticoides, primero. Eso quiero dejarlo claro. Otra alternativa o otra estrategia, mejor dicho, es disminuir, por una parte dijimos que era disminuir la concentración de autoanticuerpos, por otra parte disminuir la destrucción de glóbulos rojos. ¿Dónde se destruyen los glóbulos rojos? Se destruyen en los macrófagos que están en el vaso. Alternativa 1, bueno, saquemos el vaso, porque ahí se destruyen, ¿ya? Pero no va a disminuir los glóbulos rojos sensibilizados que están circulando, ¿ya? También alguna vez lo dijimos a propósito de la ferocitosis hereditaria, la esplenectomía solo se reserva para situaciones en que no se pueden manejar de otra manera. En este caso podría ser con corticoides, no así en el caso de la ferocitosis hereditaria. Pero un elemento común es que no se debe hacer en niños pequeños, porque el sistema inmune aún no está suficientemente maduro. Por lo tanto, se debe esperar lo más posible. ¿Bien? Y otra forma, y esto es un recurso que se utiliza paralelamente con corticoides, ¿ya? O a veces en secuencia, es la regulación de los receptores de gamma léase asociado a IgG, ¿ya? Gamma por lo de cadenas pesadas y IgG. Y voy a mencionar esto. IgG, esto parece un 4 romano, pero la verdad es que se escribe así, es intravenoso. IgG intravenosa. Es en altas dosis. Si uno administra IgG en altas dosis,
satura los receptores Fc gamma receptor, ¿ya? Y de esa manera entonces los glóbulos rojos pueden permanecer más en circulación. Claramente se disminuye la fagocitosis, porque si uno satura los receptores con IgG, eso ayuda a la sobrevida de los glóbulos rojos sensibilizados con IgG. Por otro lado, y esto es una medida sintomática en realidad, es que si la anemia es muy importante, en general se usa como criterio, pero no es estricto, es más bien funcional el criterio, pero bajo 7 gramos se está pensando, ya se empieza a pensar en transfusión de glóbulos rojos, pero va a depender de cada paciente, de su oxigenación y de la respuesta clínica que tenga el paciente, ¿ya? Si corresponde, será transfusión de glóbulos rojos. Y por otro lado, a propósito de la anemia hemolítica asociada a anticuerpos fríos, hay que controlar temperatura. Puede mejorar significativamente en pacientes que sean muy sensibles al frío, a generar anticuerpos asociados a temperaturas bajas, mejorar la temperatura, aumentar la temperatura ambiente, ¿ya? Puede mejorar la clínica. Bien, vamos a hablar luego de las anemias hemolíticas extracorpusculares por mecanismos no inmunes. Pero para que se relajen un poco, vamos a hacer otro break de unos 15 minutos, y en un continuo hablamos de las anemias hemolíticas extracorpusculares, pero ahora no inmunes. Es decir, que no hay participación de anticuerpos, ni halo ni auto, anticuerpos. Bien, voy a dejar de grabar, para no dar grabación. Bien, estamos entonces hablando de las anemias hemolíticas extracorpusculares. Revisamos en las que participan anticuerpos, ahora vamos a revisar en las que no participan este tipo de moléculas, los anticuerpos. Y a esas le llamamos no inmunes. No hay participación de anticuerpos en estas anemias hemolíticas extracorpusculares, es decir, la causa no está en el glóbulo rojo. Elementos externos al glóbulo rojo participan en la génesis de la hemolisis. Y son las anemias hemolíticas no inmunes. Y aquí ustedes pueden ver 4 grupos de anemias hemolíticas no inmunes. Causas o mecanismos mecánicos, físicos, toxinfecciones y química. Algunos ejemplos de cada situación. En lo que los mecanismos son de tipo mecánico, una situación puede ser válvulas cardíacas mal implantadas. En los tiempos actuales, la verdad es que, si bien es cierto, puede ocurrir, es menos frecuente que años atrás en que la cirugía cardíaca estaba menos desarrollada. Está también, permítanme ir al tercer caso, la hemoglobinuria de la marcha, también es una situación relativamente histórica. En los tiempos actuales es menos frecuente que esto ocurra. Esto se asocia, y eso lo digo por historia, que en las campañas militares podía presentarse este tipo de hemoglobinuria, es decir, en otras palabras, es una anemia intravascular y que tiene como consecuencia la observación de hemoglobinuria en los militares, asociado, obviamente, si uno hace la secuencia en reversa, asociado a la hemoglobinemia y una hemólisis intravascular. De niveles bajos, por cierto, pero era un hallazgo. Pero yo diría que en los tiempos actuales eso es bastante menos frecuente. Y voy a decir si es que se da. Pero sí me quiero quedar con la segunda situación que está ahí, ¿ya? Y eso me interesa porque hematológicamente hablando es muy importante. Y lo vamos a asociar con otra patología que vamos a revisar el próximo semestre, sí, pero por lo pronto déjenlo por allí anotado.
se llama anemia hemolítica microangiopática. La anemia hemolítica microangiopática básicamente se produce porque en pequeños vasos sanguíneos, existe una dificultad para los glóbulos rojos, para que pasen los glóbulos rojos, pero sin existir un impedimento absoluto para que pasen, ¿ya? Ustedes saben que a nivel capilar los glóbulos rojos se tienen que adaptar, porque los capilares pueden ser de 3, 4 micras, los glóbulos rojos tienen un diámetro de 7, ¿ya? Por lo tanto, tienen que adaptarse. Pero a pesar de que se adapten, están los glóbulos rojos pueden tener dificultades para pasar porque hay daños a nivel de la microvasculatura y estrechan el lumen, más aún de lo que ya es estrecho a nivel capilar. En el caso de la vasculitis uno puede hablar de una estrechez porque hay inflamación a nivel de la íntima y del vaso en general, y por lo tanto hay una estrechez ahí. Y en el caso de la coagulación intravascular diseminada, hay formación de coágulos. Voy a decirlo de esa manera por lo pronto, mientras no revisemos el tema de la coagulación intravascular diseminada, que no es el caso de hablarlo ahora porque hay que tener de base los conocimientos de la coagulación, hemostasia, etc. Pero allí se forman coágulos. Y si uno lo representara gráficamente, imagínense que este es el lumen de un vaso sanguíneo pequeño. En ese lumen, la formación de un coágulo deja que pueda pasar un glóbulo rojo, pero con mucha dificultad, ¿ya? Los glóbulos rojos a través de esa fibra, de esa malla de fibrina que se ha formado allí. Y por lo tanto allí se rompen glóbulos rojos, ¿ya? Se rompen glóbulos rojos. Entonces esos trozos de glóbulos rojos que logran pasar, ¿ya? Se llaman esquistocitos, o esquizocitos, como ustedes ya han escuchado nombrar respecto a esa forma, y esa ruptura de glóbulos rojos provoca anemia, ¿ya? Provoca disminución total de la cantidad de hemoglobina disponible en glóbulos rojos, ¿ya? Y también característicamente muestra ese tipo de morfología de poiquilocitosis. Desde el punto de vista de mecanismos físicos, aquí ustedes pueden ver tres tipos. Por una parte, congelamiento, quemaduras y radiaciones. Las tres son causas físicas que pueden destruir significativamente a glóbulos rojos. Y la verdad es que no solo glóbulos rojos, pero dado que estamos hablando de anemias hemolíticas, nos referiremos a ello. El congelamiento claramente puede romper glóbulos rojos, destruir, causar hemólisis, sobre todo a nivel de la circulación más periférica, más que a nivel de circulación más abdominal o torácica. Y por otro lado, las quemaduras, ¿ya? Las quemaduras también, por cierto, al destruir tejido, también destruyen glóbulos rojos. Y las radiaciones, por cierto, también destruyen tejido y destruyen, entre ellos, glóbulos rojos. Algunos elementos, ustedes pueden ver que los glóbulos rojos sobre 40 y tantos grados son muy sensibles a la destrucción, entre otros elementos. ¿Y qué tipo de hemólisis vamos a encontrar? Fundamentalmente intravascular, fundamentalmente, no exclusivamente en realidad, porque se forman esferocitos, quistocitos, cronocitos. Estos mismos esferocitos luego son destruidos a nivel extravascular, ¿ya? Y por lo tanto es una mezcla intra y extravascular, pero inicialmente fundamentalmente intravascular. Las radiaciones
van a destruir células. Algunas tipos de radiación son más penetrantes que otros y por lo tanto más destructivas que otras. A nivel de toxinfecciones, aquí ustedes se pueden encontrar infecciones del tipo estafilococo y del tipo estreptococo. Son dos bacterias gram positivas. Existen patógenas y no patógenas, pero en este caso me estoy refiriendo a las patógenas. Pueden asociarse a hemólisis, ¿ya? También los Clostridium, hay Clostridium también es una bacteria, un bacilo gram positivo, es por un lado, como ustedes pueden ver ahí, que también, esta es una infección poco frecuente, menos frecuente que las dos anteriores, ¿ya? Pero cuando se presenta es una infección grave. Y también se describen infecciones parasitarias que destruyen glóbulos rojos, que causan hemólisis. La más clásica es la malaria a través del plasmodium, ¿ya? Y ustedes saben que el vector es un mosquito, el anófeles, y hay distintos tipos de plasmodium que puede ser transportado a través de este anófeles que causa la malaria. En nuestro medio prácticamente no se presenta, es una rareza, ¿ya? Pero de igual manera, este es un ciclo bastante complejo, el de la malaria, que seguramente lo van a revisar en parasitología, pero hay una parte del ciclo que lo hace en el interior de los glóbulos rojos, cuando se presenta esta infección. Y es allí, en esta etapa, es cuando los glóbulos rojos van a ser destruidos. Esto es si la malaria es rara, la babiosis es más rara todavía. También es un protozoo cuyo vector es la garrapata, que también tiene una parte del ciclo en el interior de los glóbulos rojos. Y a nivel de sustancias químicas que pueden asociarse a infecciones, sustancias químicas que pueden asociarse a anemia hemolítica, ustedes pueden ver aquí una lista. Hay algunos que son venenos, hay otros que son sustancias químicas propiamente tal, ¿ya? Y finalmente un déficit de vitamina E que en los tiempos actuales, debo decirlo, es debe ser si es que el recién nacido nace en un hospital. En general esta situación no se presenta porque cuando se puede producir esto, se toman en forma profiláctica las medidas. Ya lo indicaré próximamente. Respecto a lo primero, respecto a los venenos de araña y de serpiente. De serpiente es muy infrecuente en nuestro medio, ¿ya? Pero de araña puede ser por la Loxosceles, ¿ya? Se describen a propósito por mordedura, dije mordedura, no picadura, porque efectivamente es una mordedura de araña, de Loxosceles. Está descrita, ustedes pueden ver aquí, un loxocelismo cutáneo, que es sobre el 80% de los casos, ¿ya? Que existe la lesión cutánea de mayor o menor envergadura, dependiendo de la velocidad con que hacen la consulta en un sistema de atención primaria, y el caso de el loxocelismo cutáneo, pero compromiso visceral. En estos casos, en los casos con compromiso visceral, puede ocurrir
una hemólisis intravascular, ¿ya? Y por lo tanto tiene las consecuencias de hemólisis intravascular que ustedes conocen ya. La hemoglobinemia y la hemoglobinuria, para mencionar los dos elementos más clásicos. Y esa hemoglobinuria puede estar asociada, ya lo había comentado antes, en la hemoglobinuria asociada a la incompatibilidad sanguínea, que era una anemia hemolítica mediada por anticuerpos, por haloanticuerpos, y que cursa con una anemia, una hemólisis intravascular, y por lo tanto la presencia de hemoglobinuria, y esa hemoglobinuria asociada eventualmente a una insuficiencia renal. La ictericia que está acá, por lo tanto hiperbilirubinemia, es secundaria a la hemoglobinemia, ¿ya? Ya porque esta hemoglobina igual debe ser degradada. Hay descripción de algunas proteasas que pueden presentes en el veneno de araña, que pueden destruir membrana de glóbulos rojos. Es más o menos lo mismo. Y en el caso de las serpientes, la verdad es que los venenos de serpientes, la mayoría de los venenos de serpientes venenosas están asociadas con compromisos de la hemostasia. Causan hemorragia o causan trombosis, más que de anemia hemolítica, pero hay algunas que causan hemólisis, ¿ya? Pero más frecuentemente es esto, alteraciones de la coagulación, ya que sean por el lado de hemorrágico o por el lado procoagulante, ¿ya? Pero algunas, y por eso lo menciono, causan hemólisis. Y finalmente, ¿cómo la vitamina E se puede asociar a hemólisis? Y debo decir exactamente, el déficit de vitamina E se puede asociar a hemólisis. Seguramente ustedes saben que la vitamina E es un antioxidante. Y los glóbulos rojos necesitan antioxidantes. Porque, bueno, como toda célula está en presencia de oxidantes regularmente. Y por eso necesitamos antioxidantes, ¿ya? Que se van generando en el organismo también. Esta es una situación muy particular que se da en algunos recién nacidos y que tiene esta característica. Son recién nacidos en general prematuros, que tienen menos de 1500 gramos, que nacen con menos de 1500 gramos, o sea, prematuros, los cuales alrededor de un mes después del nacimiento, cuando siendo prematuros han recibido alimentación artificial, ¿ya?, no materna, se tienen que dar estas condiciones estas condiciones para que alrededor después de un mes y medio, se presente la anemia hemolítica. Pero ahora a los prematuros se le administra en forma profiláctica vitamina E. Por lo tanto, esto es una situación que en los tiempos actuales prácticamente no se produce. Pero básicamente tiene que ver porque si es que esto no se hace, ¿ya?, si es que no se utiliza en forma profiláctica vitamina E, el recién nacido que nace con bajos niveles de vitamina E y que es alimentado en forma artificial con bajos niveles de vitamina E, ¿ya?, hace que la membrana de los glóbulos rojos sea más susceptible a la destrucción y finalmente, por lo tanto, que se produzca hemólisis por este desequilibrio oxidantes versus antioxidantes, que en este caso los antioxidantes estarían en menor cantidad que los oxidantes, ¿ya? Creo que por ahí vamos terminando. Tengo algo en resumen acá. Resumen de lo que hemos visto de anemias hemolíticas, pero dicho en forma muy resumida. Dentro de las anemias,
está la regenerativa, la regenerativa, dentro de la regenerativa, por destrucción de globos rojos son las más importantes y son las anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas que pueden ser intra o extracorpusculares, lo que estamos revisando hoy día son las extracorpusculares, y hemos visto varias que se generan por mecanismos inmunes, por autoanticuerpos y aloanticuerpos, y los mecanismos de tipo aquí se observan los mecanismos de tipo inmune con aloanticuerpos y los autoanticuerpos, siendo de todas estas que están aquí mencionadas, en los tiempos actuales en nuestro país, este es el principal y le siguen los por fármacos. Y en el caso de las anemias hemolíticas no inmunes, hemos revisado de forma resumida estos mecanismos que pueden destruir los globos rojos. En términos generales, esto es afortunadamente infrecuente. Bien, hemos revisado las anemias hemolíticas extracorpusculares. ¿Alguna consulta? Voy a tener el chat a la vista por si acaso. Profe. ¿Aló? Profe, ¿usted me podría explicar de nuevo la prueba de Kuhn? Perdón, dame un segundo. Escuché que hablabas de la... parece que retorna. Me hablaste de la prueba de Kuhn. Sí. Dígame. Es que me la podría explicar de nuevo, profe, que no entendí muy bien. Ya. Por favor. Ok. No, te entendí perfectamente la pregunta. A ver, vamos a intentarlo sin la diapositiva. Si resulta bien o si no, volvemos a la diapositiva. ¿Ok? Decía que habían dos tipos de prueba de Kuhn, pero que es un solo test, pero dos subtests, por decirlo de una manera. Un test o prueba que se llama prueba de Kuhn directa, el Kuhn es por el apellido de quien la describió, la creó, ¿ya? Y otra prueba que es indirecta. La directa es cuando uno busca anticuerpos, voy a utilizar esto, busca anticuerpos unidos directamente a los glóbulos rojos del paciente. ¿Ya? Esto es lo que buscamos. En el caso de la prueba de test de Kuhn indirecto, lo que busca son los anticuerpos, dado que esto estaba representándolo por anticuerpos, ¿ya? Busca los anticuerpos en el plasma del paciente. ¿Ya? En el caso de la prueba directa, que buscamos esto, para ver que esto está ocurriendo, agregamos un reactivo biológico, que es un antianticuerpo, es un anti-IgG. Voy a simplificarlo a una especificidad. Es un anti-IgG. Por lo tanto, ese anti-IgG se une acá a la región FC de la región o en otras palabras, a las cadenas pesadas de la inmunoglobulina G del anticuerpo del paciente. ¿Ya? Y al agregar ese anti-IgG, lo que hace es que se pueden unir a otros globos rojos que están en la misma circunstancia, en la misma situación de este. Y de esa manera, lo que se consigue en realidad es visibilizar este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Existen otras formas hoy de visibilizar eso? Sí, existen otras formas, pero son todas más difíciles desde el punto de vista de equipamiento, son todas más caras, no están en todos los hospitales. En cambio, el test de Kuhn puede estar en todos los bancos porque en general el test de Kuhn se hace en los bancos de sangre, ya no se hace en los laboratorios de hematología. Es cierto que desde el punto de vista, voy a decir, de investigación, uno podrá usar el test de Kuhn, pero si tú me preguntas, ¿dónde se realiza el test de Kuhn? En los hospitales, es en los bancos de sangre, o el nombre equivalente que tenga en los tiempos actuales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso del test de Kuhn indirecto? Se busca el anticuerpo, ¿ya? Se busca el anticuerpo en el plasma. Y para ver que existe este anticuerpo, se utiliza una célula que no sea la del paciente, ¿ya? Pero sí que tenga todos los antígenos disponibles. Por lo tanto, glóbulos rojos normales. Imaginemos que este es un glóbulo rojo normal. Entonces, y se pone el glóbulo rojo normal, ¿ya?
y si hay anticuerpos, ese globo rojo se va a unir allí, ¿ya? Se va a unir a ese globo rojo normal. ¿Cómo visualizo, cómo visibilizo que esa interacción anticuerpo que está, yo todavía no lo sé, si es que está en el plasma del paciente y yo solo proporcioné glóbulos rojos normales, que sé que tiene todos los antígenos, ¿cómo lo visibilizo? Usando un anticuerpo anti-IgG. Y de esa manera se visibiliza una aglutinación a simple vista, a ojo desnudo, ¿ya? Y esa es la gran ventaja que tiene el test de Kuhn, porque puede estar disponible para cualquier laboratorio, cualquier banco de sangre, a diferencia de que hay otros métodos por citometría de flujo. Hay otros métodos para estudio de los antígenos por biología molecular, etc. ¿Ya? Básicamente, por eso se usa en forma tan difundida el test de Kuhn, ¿ya? Y además porque se puede hacer variantes. A esto que yo estoy comentando así, puedo puedo liberar el anticuerpo, ¿ya? Y trabajar con el anticuerpo, si esto es el globo rojo del paciente, y ya sé que está sensibilizado, ¿ya? Porque le hice el test de Kuhn. Ahora, si le aplico temperatura o le aplico un cambio de pH, puedo liberar el anticuerpo y puedo trabajar con él libre, pero lo saqué, lo eluí, se llama de elusión, lo eluí del glóbulo rojo, ¿ya? Y puedo trabajar con él, ¿ya? Pero son glóbulos rojos obtenidos del paciente, ¿ya? Por otro lado, esta interacción puedo ver si se favorece o no en presencia de un fármaco, porque estoy sospechando, porque este fármaco de este paciente tiene, voy a inventar, estamos usando 2 fármacos en él desde hace, voy a inventar, 15 días, y de repente desarrolló una anemia hemolítica. Puede que esa anemia esté asociada a alguno de esos fármacos que se están usando. Entonces, en el laboratorio, o sea, está la posibilidad de hacer el sistema de suspensión de un fármaco a la vez, es cierto. Pero desde el punto de vista del laboratorio, si uno quiere confirmar si eso, hace el test de Kuhn en presencia o ausencia del fármaco. Y también lo puedo usar en presencia o ausencia del fármaco en distintas concentraciones. Entre otras, voy a decir variantes que tiene el test de Kuhn. ¿Quedó claro, no? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Ok, ya, qué bueno. ¿Más consultas? Bien, en un ratito yo les voy a subir el PPT y a pesar de que sé que no están usando los talleres, pero igual yo se los subo porque les puede servir de material para estudio, ¿ya? Porque focalizo allí ciertas ideas de qué es lo que más me interesa que sepan. Bien, bueno, que tengan un resto de tarde. Ahora los días son más largos, así que puedo decirle que todavía queda tarde. Bueno, que estén muy bien, ¿ya? Chao, profe, que esté bien, Nos cuídese. vemos, que estén bien. Chao. Chao, profesor, gracias. Chao, Chao, chao. profe, muchas Chao, gracias. profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Cuídese. Profe, muchas gracias. Que esté Gracias, bien. que estén bien.